Yo quisiera que ustedes abrieran sus Biblias en Hebreos capítulo 6, versículo 6. Yo no voy a hablar de ese texto, es tan solo una meditación. Pero quiero llamar la atención a una frase que aparece en ese texto. Dice el autor de los Hebreos, hablando en el tema de la apostasía, no voy a meter a explicar todo el contexto. El autor dice que esos apóstatas, dice, después que cayeron es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Y lo que está diciendo es, si ellos menosprecian al único Salvador y la única obra que puede salvarles, no habrá otra salvación, otra oportunidad que se les brinde. Y por eso dice, ellos están de nuevo crucificando para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la ignominia pública. Y lo que quiero llamar la atención es a esa frase final, lo exponen a la ignominia pública. Porque ciertamente la obra de Cristo en la cruz fue una obra que conllevó ignominia pública, vergüenza pública, oprobio, vituperio. Y es a eso que yo quiero llamar vuestra atención en esta meditación. Al oprobio, a la vergüenza, a la afrenta que experimentó nuestro Salvador por nosotros. Ignominia, suena una palabra muy dominguera, afrenta, vituperio. No son palabras que usamos de manera común. La palabra vergüenza más. Pero cuando hablamos de ignominia, cuando hablamos de vituperio, o hablamos de afrenta, es esa vergüenza de una manera intensa y pública. Y nuestro Salvador experimentó vergüenza pública, afrenta pública. Otras versiones traducen esa frase exponiéndole a vituperio. O la Nueva Versión Internacional, cuando dice, y lo exponen a la vergüenza pública. La Reina Valera del 95, exponiéndolo a la burla. Esa frase es una sola palabra en el original y significa exponer al ridículo, avergonzar delante de otros, dañar la reputación de alguien, exponiendo algo de su carácter o de su vida al escrutinio público. En Mateo 1:19 se usa una palabra de la misma familia para referirse a la actitud de José al tratar de dejar en secreto a María para no difamarla, no traerle vergüenza, reproche público. La palabra se usó para traducir pasajes del Antiguo Testamento en el que los criminales eran expuestos públicamente, para ponerlos de ejemplo ante el pueblo, como en Números 25 y en Ezequiel 28. Hermanos, es difícil encontrar en la historia una experiencia que se iguale al trato o al maltrato que recibió nuestro Salvador. El odio mostrado hacia Cristo tuvo que ser de los peores excesos de crueldad humana que jamás se hayan vivido. Y la explicación detrás de semejante odio tiene que estar en que el enemigo de nuestras almas se ensañó contra nuestro Salvador. Los eventos que ocurrieron en los padecimientos de nuestro Señor era la expresión del momento tan anhelado por Satanás de vengarse de nuestro Redentor. Desde la caída de Adán, él no tenía una oportunidad más propicia y adecuada para hacerle daño a la causa de Dios, como lo que ocurrió en los últimos días de la vida de nuestro Señor. Él tentó al Hijo de Dios, pero tuvo que dejarlo sin poder derrotarle. Pero aquí, ya acercándonos a la cruz, él veía una gran oportunidad. Él quería de alguna manera detener las palabras de Génesis 3:15, de que esa cabeza de la serpiente iba a ser aplastada, para que eso no ocurriera. Y había esperado años, siglos ese momento, y reunido todas sus armas de destrucción contra el Redentor de los hombres. Un momento ideal para derramar todo su veneno contra el Hijo de Dios.
Todo lo que el Mesías le significaba a él era algo abominable. El Mesías era algo aborrecible para él. El ataque de los fariseos, el odio de sus adversarios, las malas intenciones de sus acusadores y la traición de Judas no se podían comparar con el odio que el diablo debía sentir en esos momentos. Y hay momentos de la historia en que los enemigos se han tratado mutuamente con respeto y con honra. Uno puede leer momentos en que enemigos durante la Guerra Civil Norteamericana o enemigos durante las grandes guerras mundiales llegaron a tratarse con honra. Eran enemigos, pero se trataban con honra. Había respeto aún entre enemigos. Hubo en algunas de estas guerras aún amigos tenían que pelear entre sí. Pero lo que vemos al diablo hacer en la última etapa de la vida de Jesús fue la muestra de odio y de menosprecio más grande jamás experimentada. Y mientras más pasaba el tiempo, mientras más nos acercamos a la cruz, más se podían palpar los poderes de las tinieblas que venían y se acercaban sobre Jesús y sobre los suyos. Cada vez que Jesús sacaba un demonio, el diablo veía su imperio desmoronarse, porque Cristo estaba despojando a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz, como dice Colosenses capítulo 2. Su muerte iba a ser la derrota de Satanás, pero Satanás no lo sabía. Hebreos 2:14 dice que Cristo vino para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y desde su nacimiento él se mantuvo amenazante, buscando la oportunidad de hacer daño al Hijo de Dios. Y por eso uno puede entender como una orden como la de Herodes de matar a todos esos niños. Solamente tiene explicación en una incitación del maligno para atacar al Mesías. Atacó y atacó vez tras vez, infructífero, porque las puertas del Hades no podían prevalecer contra nuestro rey. Y es evidente que tras los escenarios narrados en los 4 evangelios se estaba librando un conflicto de dimensiones cósmicas. Y por eso nosotros entendemos el libro de Guerra Santa de Juan Bunyan, cómo presenta al príncipe Manuel luchando contra diablo. Porque estas guerras aquí en la tierra no es más que una evidencia de las guerras cósmicas que se libran ante la gran historia de la redención que el Padre ha diseñado. Cuando leemos un texto como Juan 8, cuando las personas acusaban a Jesús y Jesús tiene que decirle: ustedes lo que hacen son las obras del diablo, ustedes hacen las obras de vuestro padre, ustedes no creen en mí porque ustedes están haciendo la misma obra que él. Y fue mientras Jesús, el Cordero de Dios, más se acercaba a la cruz que el diablo atacó con mayor ferocidad y mayor crueldad. Y Jesús sabía eso y lo anunció. Dijo a los principales sacerdotes: cuando yo estaba con vosotros cada día, Lucas 22, en el templo, ustedes no me echaron manos, pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. Y me gusta como lo dice la Biblia Reina Valera en ese texto: esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Dice, en ese momento el diablo estaba soltando sus poderes. Momentos antes de participar de la última cena con sus discípulos, el apóstol Juan nos narra lo que estaba allí aconteciendo y cómo aún Satanás llenó el corazón de uno de los discípulos. Estaba instigando las masas, estaba moviendo sus fichas con los sacerdotes, la traición de Judas, todas las piezas para atacar al Hijo de Dios. Y esto llevó a que los hombres se burlaran, golpearan, insultaran a nuestro amado Señor mientras se dirigía a la cruz y estando en la cruz. El oprobio, la ignominia y la vergüenza experimentados por Cristo formaron parte de sus sufrimientos por nosotros. Obviamente, la agonía espiritual del abandono de su Padre es incomparable. Pero hermanos, no podemos minimizar las vergüenzas que experimentó nuestro Salvador por nosotros, por nuestra salvación. No podemos minimizar lo que es que Él estuviera colgado en un madero, desnudo,
a la vista de todo el mundo como un vil criminal. La vergüenza es un factor poderoso en la vida humana. Es algo que todos nosotros buscamos evitar. Y Cristo era 100% hombre y seguirá siéndolo por la eternidad. Y conocemos todos la presión que sentimos en nuestro corazón, porque no queremos experimentar el rechazo, la burla y el oprobio. No queremos ser hechos espectáculo ante los demás. De manera que no podemos imaginar a nuestro Señor insensible al experimentar estas vergüenzas, este tipo de oprobio y estos vituperios. Pero todo estaba aconteciendo conforme a lo profetizado. Uno se topa con este texto de Mateo 26, cuando van a arrestar al Señor y Jesús le dice a la muchedumbre: como contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme. Dice: pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. O sea, todo estaba ocurriendo como precisamente había sido predicho. Y uno tiene un texto como el Salmo 69 en el versículo 9, un salmo mesiánico donde dice: porque el celo por tu casa me ha consumido. Y normalmente ese es el texto que nos aprendemos. Pero después hay otra parte en el versículo que dice: y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. Cristo experimentó esos vituperios y esa vergüenza tal como había sido profetizado. No fue algo que se suscitó en el momento por sus enemigos. Y ese mismo texto es citado por Pablo en Romanos 15 de manera interesante para hablar de lo que Cristo estuvo dispuesto a experimentar por nosotros, los gentiles, y cómo nosotros debemos también hacer lo mismo por los demás. Interesante. El mismo Salmo 69 en el versículo 20 dice: la afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy enfermo. Esperé compasión, pero no la hubo. Busqué consoladores, pero no los hallé. Y por comida me dieron miel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Pero ven ustedes la expresión de sufrimiento. Dice: yo esperé que alguien se compadeciera de mí. No hubo nadie. No hubo nadie. El Salmo 22, tan conocido como Salmo mesiánico, también decía: yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo: que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Estaba profetizado en el Salmo que se iban a burlar de nuestro Señor. Se burlan de más, hacen muecas con los labios. Nosotros nos ofendemos, nos entristecemos, nos molestamos si alguien nos hace cosas así. Y ahí estaba nuestro Señor. El mismo Salmo 22 dice en el versículo 12: muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado, hablando de sus enemigos. Ávidos abren su boca contra mí como un león rapaz y rugiente. Y en el versículo 16: perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Todos estos textos que yo les he leído desde el Antiguo Testamento, estaba profetizado que nuestro Señor iba a experimentar ese vituperio, ese oprobio, esa afrenta. Y cuando vamos a los evangelios, esas son las mismas cosas que encontramos. En un acto burlesco, Judas le entrega con un beso. Mientras todavía estaba él hablando, y aquí Judas, uno de los 12, llegó, acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, Rabí, y le besó. ¿No debió sentirse burlado?
Si a ti te hacen algo así, ¿tú no te sentirías burlado? Salieron a buscarlo como si fuera un ladrón, dice el texto. ¿No es eso vergonzoso? Él vio a Pedro negarle 3 veces. Aquel en quien invirtió tanto. Los hombres que le custodiaban se burlaron de él y le golpearon, le vendaban los ojos, le golpeaban el rostro jugando a las adivinanzas y le decían muchas cosas injuriándole, dice Lucas 22. Y Mateo 26 nos dice que le escupían el rostro y que le daban puñetazos y bofetadas. Cuando estaba siendo interrogado por Anás, uno de los alguaciles le dio una bofetada, Juan 18. Herodes le menospreció y le escarneció, Lucas 22. Fue acusado de ser un vil perturbador del pueblo, Lucas 22, 14. La multitud prefirió que soltaran a un criminal, Barrabás, y no a él. La multitud dio voces para que le crucificaran. Mateo 27, 26 nos dice que Pilato ordenó que lo azotaran y nos dice que le desnudaron y le echaron encima un manto escarlata, que le pusieron una corona de espinas, una caña en su mano derecha y le escarnecían diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! ¡Salve, Rey de los judíos! También dice que ellos les escupieron y con la caña le golpeaban la cabeza donde tenía la corona de espinas. Dice, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Entonces, ¿se imaginan la escena? El Rey de Reyes, el Señor del universo, siendo burlado, haciéndose pasar por un rey. Tuvo que cargar su cruz. Tuvo que salir fuera de la ciudad porque no era digno de morir dentro de los muros de la ciudad para no contaminarla. Pasó la vergüenza de ser condenado junto a 2 ladrones como si fuera uno más de ellos. Los gobernantes se burlaban de él mientras estaba en la cruz. Los gobernantes también, dice Lucas 23, 35, diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados le escarnecían estando en la cruz, antes de la cruz y estando en la cruz. Y para colmo, hasta los ladrones le faltaron el respeto con insultos. Y dice Lucas que fue uno, dice Marcos que los 2 llegaron a hacerlo. Dios tuvo misericordia de uno de ellos. Mateo dice que las personas que pasaban se burlaban meneando la cabeza. Los soldados hicieron apuestas con su ropa. Se burlaban utilizando las mismas palabras que él había dicho: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Otros lo trataron como un lunático, como si estuviera llamando a Elías para que le salvara. Oye, eso está llamando a Elías para que venga. Hermanos, todas estas cosas fueron el cumplimiento de lo que había sido profetizado que el Mesías soportaría. Son muchas cosas. El diablo se había ensañado contra nuestro Salvador, pero nuestro Salvador lo estaba haciendo por amor. Nuestro Salvador lo estaba experimentando por ti y por mí. En toda la Biblia nada se puede comparar con lo que ocurrió en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nadie fue tan burlado y avergonzado como Él. Le aborrecieron sin causa. Tenían sed de su sangre y no contentos con decir que su sangre cayera sobre ellos, añadieron que también podía caer sobre sus hijos. Y de ellos saber lo que iba a acontecer, ellos hubieran pedido mejor que se le congelara la lengua en la boca antes de que se cumpliera lo que ellos dijeron. Pero esa era la hora y el poder de las tinieblas. Y ciertamente esos sufrimientos externos no fueron los sufrimientos más terribles. Por eso yo les decía, el abandono de su padre fue lo más terrible. Pero como dice Maurice Roberts, el alma de su sufrimiento fue el sufrimiento de su alma. No la parte física del asunto. Pero hermanos, hay algo en la vergüenza que no es simplemente algo físico. Hay algo en ese vituperio, en ese escarnio, que debió afectar el alma de nuestro Salvador. Fue hecho pecado por nosotros, hecho maldición por nosotros. Ese fue su sufrimiento. Las palabras de Lamentaciones 1:12 se cumplieron a plenitud en la persona de nuestro Salvador. Dice: vosotros todos los que pasáis por el camino,
¿No os importa esto? Como si estuvieran viendo la cruz. Ustedes pueden pasar y ver el escenario y no reaccionar. Observad y ved si hay dolor como mi dolor, con el que fui atormentada, con el que el Señor me afligió el día de su ardiente ira. Dice, ustedes pueden pasar y no condolerse. Dice Maurice Roberts una vez más, ningún crimen cometido sobre la tierra puede ser más grande que el crucificar al Señor de gloria. Pero recordemos que aquellos que fueron los actores principales en este cruel drama hicieron únicamente lo que todos nosotros hubiésemos hecho, de ser abandonados a nosotros mismos. El aborrecimiento de Dios con el que todos nacemos nos habría guiado a hacer lo que ellos hicieron. Podemos estar profunda y eternamente agradecidos a Dios de que no estuvimos allí personalmente para añadir este espectáculo de vergüenza a nuestras propias palabras y acciones. ¿Saben por qué nosotros no lo hicimos? Porque Dios nos libró de no estar ahí. Wow. Ahora, ¿por qué sucedió? ¿Por qué experimentó todo eso nuestro Señor? No fue casualidad. No fue meramente el resultado del odio de Satanás y de sus enemigos. Ciertamente fue cumplimiento de las profecías que habían en el Antiguo Testamento y lo que su padre había programado que se hiciera. Pero también lo hizo voluntariamente por amor a aquellos por quienes Él estaba dando su vida. Y por eso dice Isaías 56, di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. Dice Cristo, yo puse mi espalda para que me latigaran. Yo les di mi barba para que me la arrancaran. Yo les dije que me escupieran. Y lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Él soportó la cruz, ¿cómo? Menospreciando la vergüenza. Él tuvo en poco toda esa vergüenza por el gozo puesto delante de él. Y tú eres parte de ese gozo. Tú eres parte de ese gozo por el cual Él experimentó todo eso. De manera que qué gran Salvador es Cristo el Señor. No hay un Salvador semejante. Nadie más tiene derecho a robarnos del corazón como Cristo lo tiene. Por lo que Él hizo por nosotros, por lo que estuvo dispuesto a hacer por nosotros antes de la cruz, durante la cruz del Calvario y por toda la eternidad. Nosotros tenemos una pregunta que hacernos ahora nosotros mismos. ¿Estaremos nosotros dispuestos a pasar vergüenza, ignominia y oprobio por amor a aquel que estuvo dispuesto a experimentar vergüenza, ignominia y oprobio por amor a nosotros? La puerta de entrada a la conversión misma es una puerta de vergüenza. Por eso muchos no quieren entrar. Identificarnos con Cristo implica muchas veces recibir esas burlas. Todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Se burlaron de nuestro maestro y nosotros no seremos mayor que él. Se burlarán de nosotros también. Que Dios nos capacite para enfrentar esos menosprecios, esas calumnias, esas vergüenzas y escarnios, con tal de serle fiel a Cristo hasta el final. Participemos de la cena del Señor con un profundo sentido de gratitud. Participemos también renovando nuestro compromiso con Jesús. Cuando nos bautizamos, dimos testimonio público de nuestra identificación con Cristo. Renovemos ese compromiso una vez más. El compromiso no solo de no avergonzarnos de aquel que fue avergonzado de esa forma, sino el compromiso de gloriarnos en aquel que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y concluyo con esta cita de Hebreos 13. Dice que los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues salgamos a Él fuera del campamento. Él llevó el oprobio fuera del campamento. Dice el autor de Hebreos, salgamos con Él también. Identifiquémonos con Él llevando su oprobio. Llevando su oprobio.
porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. El Señor nos ayude a participar hoy dignamente del cuerpo y la sangre del Señor, reflexionando en estas cosas.